porque aquí hay una confesión. En este video hay una confesión y yo quiero que ustedes lo vean. Virarle la cara al pueblo, olvídate del cubano, olvídate de tu familia, de tu amigo, del barrio. Ese no tiene un peso. A obsesionarnos con una planificación que no es posible. Lo que pidió ahí Laje fue libertad. Vamos a descuadrarle la caja a este nuevo intento de darle esperanza económica al pueblo de Cuba. Un programa estelar, un domingo a las 7 de la noche, en la única estación de televisión, por el canal que más se ve a nivel nacional. Y bueno, y hacen este papelazo que hacen ahí hablando de marxismo, no de economía. Y le vamos a explicar por qué. Le vamos a explicar por qué de lo que hablaron fue de marxismo. Le vamos a explicar por qué no tienen la más mínima capacidad de darle esperanza al cubano. Y más bien lo que se denota es que va a continuar las cosas incluso mucho peor. Primero ya, imagínense ustedes, uno de los 5 espías que de pronto ahora dicen que es economista, es lo que tiene una finca, algo así, y se pasa la vida en la farándula. Lo hemos visto en la foto con Sandro Castro y con todo el mundo, con el rey de la pintura, o sea, en la farándula del billete, la gente de la cúpula, la gente que tiene dinero en Cuba. Bueno, pero sale él ahí, claro, el tipo es un escaparate, el tipo grandísimo, estaba ahí, más parecía un policía, cuando cualquier cosa se salía de tono o no iba por donde él entendía que debía ir, como héroe de la República de Cuba. Pero no de una economía, digamos, tradicional, sino de la llamada economía del conocimiento. Y eso aporta una perspectiva que puede ser diferente a la que muchos compañeros tengan, ¿no? De hecho, a mí me dijeron aquí, cuando vinimos acá, que íbamos a tener polémica aquí. De hecho, yo estoy en contra, perdóname un momentico, sí, disculpe, doctor. Y como espía, pues entonces él metía la cuchareta y daba algunos conceptos ahí. Pero es importante que nosotros comencemos por el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de este programa? Primero miren esto, miren el nombre de la conductora. A esta gente no se le escapa nada. A Polanco, el jefe del departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, no se le escapa nada. Y que en este momento, cuando la gente lo que está pidiendo es apertura, cuando la gente lo que está pidiendo es libre mercado, cuando la gente lo que está pensando que con la reapertura de Biden lo que va a venir es negocio, capitalismo, prosperidad, billete. Miren el nombre de la conductora de este nuevo programa que supuestamente va a hablar de economía. Marx Lenin, o sea, imagínense ustedes qué nivel de surdera pudo haber tenido esa familia, desde los padres de esta señora, que ya en el nombre la marcaron con el nombre de Marx y de Lenin. Imagínense ustedes ya el mensaje que viene ahí. Olvídense que esto es socialismo, un poco. Esto es marxismo más. Y de aquí no nos saca nadie porque este es el proyecto, esta es la revolución. Es lo mismo, ¿no? Y aquí estamos atrincherados y si hay que pasar hambre se pasa ustedes. Y si hay que morir de hambre se mueren ustedes. Y si hay que tener apagones se tienen ustedes. Si hay que no tener transporte, no se tiene ustedes, y no hay comida, ustedes y todos ustedes, porque ellos no, ya todos sabemos cómo ellos viven. Pero imagínense ya desde que comienza el programa, Marx Lenin. Y no solo eso, sino que el primer tema en el show, ¿cuál es? Las utilidades excesivas. Ustedes se imaginan esto. ¿Cómo puede llegar a la conclusión alguien que pueda molestarle que haya una utilidad excesiva en algo, en la gestión de una empresa? O sea, ¿quién decide cuánta utilidad tener o no? ¿Quién decide cuánto es excesivo y quién no? Bueno, pues el socialismo es así, porque eso no es economía, eso es marxismo. Primero vamos un poquito a los conceptos. ¿Por qué ellos pueden sentirse en el derecho de cuestionar cuando una utilidad es excesiva o no? Bueno, pues que en el marxismo, claro, con la teoría valor-trabajo, en el marxismo, claro, ellos dicen que el valor es objetivo, ¿verdad? Que parte de una ficha de costo, entonces ellos van construyendo un precio y le ponen incluso hasta la utilidad. O sea, ellos le ponen un margen de utilidad a partir de una ficha de costo, lo compré a tanto, le tengo que poner tanto de tanto, la suma de todo eso le agrego un margen y esa es la utilidad. Bueno, por eso, porque ellos entienden que la utilidad es el resultado de que alguien, un burócrata, decidió a partir de a cómo se compra,
pues decidió a cómo se vende con un margen comercial y que eso después de todos los gastos pues queda una utilidad. Eso lo define el héroe porque lo definen así, porque así piensan los marxistas. Bueno, en la economía real, Tomen notas, delincuentes. en el mundo libre, o sea, en donde la economía es una ciencia social, que precisamente eso lo que expresa es en dinero, en valor, los deseos de la gente, ¿verdad? Las preferencias de la gente. La utilidad es cuando el individuo, o sea, es la expresión de deseo, de satisfacción, de provecho de un individuo o de varios individuos sobre un determinado bien o servicio. Mientras ese bien o servicio se sienta más utilitario por el mercado le sienta más utilidad, pues más se vende. Y así, sin temor a nada, porque en el momento que el individuo se sienta saciado, pues deja de comprarlo, deja de premiar a quien lo vende con su dinero. Esa es la utilidad. O sea, lógicamente, el producto que más utilidad tenga para los individuos, para los compradores, para la demanda, entonces ese es el producto pues más exitoso en una compañía, en un negocio, en una corporación, o donde sea. Por eso es que para nosotros es un absurdo que se hable de utilidad excesiva. Porque quien define la utilidad no es un burócrata socialista en el Ministerio de Planificación de Economía. Y ellos se contradicen ahí, porque ellos hablan de eso y le vamos a poner el video. Sino quien define la utilidad de un producto no, precisamente es el individuo en el mercado cuando sale. Esos cientos de millones, esos miles de millones de transacciones que se hace, que por lo cual se puede llegar a la demanda. Ahí ven la diferencia abismal. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No pueden decir que es un programa de economía. Es un programa de socialismo y de marxismo para que la gente que piense que ahí va a haber alguna apertura, pues ya sepa que le están diciendo desde el nombre de la conductora que por ahí no va. Pero vamos a empezar a poner los videos de ellos para que nosotros podamos dar nuestra opinión sobre sus propias palabras. Ponme la primera intervención de George de Agustín Laje. No, hay que ver muy bien qué cosa es lo que estamos discutiendo, ¿no? Y yo pienso que el tema de las sobreutilidades es un problema dentro de un problema más grande. El problema real es el problema de las desigualdades. Ese es el problema. Y nosotros tenemos que corregir el fenómeno de las utilidades indebidas precisamente para salir a una... Para ahí, George. Para ahí. Lo primero es eso. Fíjense que todo esto es por la misma corrección del marxismo. Es la intervención del marxismo en el mercado. Ellos hablan que estas sobreutilidades en ciertas empresas, pues lo que genera es una brecha más grande. O sea, genera una diferencia entre el poder adquisitivo de los cubanos. Los que no trabajan en esa empresa, pues tienen menos dinero. O sea, hay gente muy pobre y gente en unas empresas que tienen unas utilidades más grandes. Ellos ahí lo denuncian, lo tratan por arriba, pero no dicen explícitamente que esa sobreutilidad en el marxismo es provocado precisamente por las regulaciones como el ordenamiento. Porque si ellos le dan la posibilidad al empresario, que primero que tiene un plan de compra, después tiene un plan de venta, tiene que comprar a quien ellos le digan, tiene que vender a quien ellos le digan, y además va a ganar según las utilidades de su empresa. Como es lógico, ¿qué va a hacer el empresario? Va a maximizar las utilidades porque tiene un techo para comprar y tiene un techo para vender. En el medio, ¿qué es lo que queda? O voto a personal, o pago menos, o vendo más caro, o dejo de investigar, o dejo de hacer mantenimiento, o dejo de comprar carros nuevos, o dejo de comprar computadoras, o pongo en el internet más barato, porque tengo que jugar con mis costos, porque tanto las compras, tengo que jugar con mis costos de operaciones, porque tanto las compras como las ventas me las regulas tú, que eres el Estado. Ellos le dan la solución que hay que exportar más, que hay que tomar mejores decisiones. No. El problema está en la intervención de ellos en la empresa estatal. No es otro el problema. Pero vamos a seguir ahí. Eso para que ustedes vean el meollo del asunto. No tiene nada que ver con embargo, ni tiene nada que ver con los empresarios son brutos, ni que tienen miedo a tomar decisiones. No. Es que la única opción que les dejan para ganar dinero, para tener algún dinero a final de los 3 meses, repartir utilidades y llevarlo a su casa, es jugar con los gastos operacionales. Como es lógico, lo reducen para tener más utilidad. Vamos ahí, George. Ponte el otro video, George, porque ahí ellos se disuelven en muela. Ponte el otro video. Que podamos llevar a cabo o que las empresas pueden hacer o que a lo mejor todos desde una determinada participación colectiva seamos capaces de implementar para corregir este tema y para al final proporcionar la mayor justicia social, que es lo que deseamos todos en Cuba. Pero si nadie dice algo, voy a decir algo yo. Sí. Que a lo mejor no se puede medir con números. Sí. Pero esto conecta con el problema de la conciencia social, ¿no? Sí. Es decir, y la responsabilidad. Aquí empezamos y cuando nosotros éramos
muy jóvenes. Ustedes, Cuando nosotros éramos jóvenes, aquí nosotros oíamos y estudiábamos el pensamiento de Che. Claro. Y el pensamiento de Che nos enseñó que la construcción del socialismo pasaba por un tipo de ser humano y un tipo de Distinto. trabajador con una cultura que no era el que había. Entonces ahora no podemos trazar una estrategia económica, ¿no?, para el trabajador corruptible del capitalismo. Al fenómeno de la conciencia social no se puede renunciar, ni remotamente, porque de hecho, si en la distribución de utilidades, ¿no?, tiene que estar en un momento determinado tener en cuenta el uso de las utilidades, ¿no?, la visión de futuro, la responsabilidad social de la empresa, la participación de los trabajadores, pasa porque los trabajadores tengan conciencia de eso. ¿Estamos viendo eso? La distribución, el uso, pasa por la conciencia del trabajador. Entonces no es economía, no es economía, es política. Y ya ponte el último, George, para entonces nosotros ahí hacer el cierre. Porque nosotros tenemos que conectar la economía cubana con la economía que existe, no con la que existió. Esto no es 1910. Entonces estamos no, ni en el 1980. ni en 1980, estamos en el siglo XXI. A Ahí finales de la viene. Segunda Guerra Mundial ya. Ahí viene, aquí empiezan ellos a atreverse a decir, porque aquí hay una confesión, en este video hay una confesión y yo quiero que ustedes lo vean. Esto es un hombre que lleva 20, 30 años ahí trabajando de íntimo amigo o de confianza de Fidel, ese es el hermano de Carlos Laje. O sea, para que ustedes sepan, este es un hombre que conoce cómo funciona el sistema empresarial, el corrupto, el duro, el de las ferias, el de los billetes, de las licencias, el que vende fuera, el que tiene compañías afuera que le compran a estas compañías y después entonces ellos son los que revenden o los que registran en otros países los medicamentos. El hombre que sabe de las empresas mixtas con los laboratorios europeos, él sabe mucho, pero escuchen cómo él dice. Primero, esta no es la economía de 1910, él no quiere decir que esta no es la economía de los 60 o los 70, pero ya la que está al lado está más joven, dice ni la de los 80. O sea, está diciendo hay que actualizar esto, hay que abrirse, pero miren cómo lo pide más claramente. Siga ahí, George. Hasta los años 70, el PIB mundial tenía un 11% de componente de exportación. Un 11%. Es decir, lo demás se hacían en la demanda doméstica. Eso empezó a cambiar con la globalización. Y pasó a 25 y pasó a 30. Y hoy en día se estima que anda por el 40 y hay países que hacen más del 60% de su PIB en el mercado de exportación. Entonces, esa es la globalización. Entonces, lo que pensemos tenemos que... Para ahí. El estado de opinión es, para que todo el mundo sepa, que a quien tiene que estar dirigido el sistema empresarial estatal es a la exportación. Claro, pero ellos no dicen por qué. Ellos dicen que tienen que estar dirigidos a la exportación porque es una tendencia mundial, que hay países ya que su PIB, incluso el 60% es exportación. Pero el 60% de exportación porque la gente en su país consume, porque hay una demanda interna también. Él lo dice ahí, a nosotros nos interesa la demanda interna. Nosotros la podemos controlar la demanda interna, pero no podemos controlar la demanda externa. Tenemos que dirigirnos a la demanda externa. Entonces, ellos para nada tienen un plan para mejorarle la vida al cubano. ¿Por qué? Porque el cubano no tiene dólares. ¿Por qué el cubano no tiene dólares? Porque ellos no le pagan en dólares. ¿Por qué no le pagan en dólares? Porque los tiene esclavizados. Porque son colonos, porque le pagan con chapita, porque tienen que comprar en la misma bodega de la finca, como hacía el padre de los Castro. Entonces, debido a que el cubano no tiene dólares, debido a que el cubano no tiene capacidad, no tiene poder adquisitivo, aunque tenga hambre, aunque tenga frío, aunque no tenga techo, aunque no tenga con qué moverse, aunque no tenga dónde ir a un cine, a una fiesta, a comprar caramelo, a celebrar los 15, la boda, aunque no tenga eso, aunque no tenga corriente, aunque no tenga eso, no me interesas tú, porque tú eres mi esclavo, tú estás aquí. Tú estás aquí para coger lo que yo te dé y estás aquí para agradecerme lo que yo te dé, porque mi objetivo está afuera. En ese imperio, en ese capitalismo, esa gente que son malas, pero tienen billetes, tienen dólares. Así que mi economía tiene que estar enfocada a los que tienen dólares, no en los que están aquí, no en los miserables, no, en los que yo he convertido en esclavos, no, eso no me interesa. ¿Por qué? Porque no tienen nada para mí. Yo necesito el dólar, yo necesito la divisa del que está afuera, del que está donde sí se produce el dólar, donde sí hay libertad económica, más menos, pero hay libertad económica, donde sí hay un mercado libre o una economía de libre mercado. Sí, pero yo no impongo eso aquí porque eso significaría que los míos tengan independencia económica, que los míos tengan su necesidad cubierta, porque tengan su prosperidad y piensen cómo sacarme a mí del poder o tengan los medios para sacarme a mí del poder. Y eso no me interesa. A mí me interesa mantenerte esclavo, sumiso, miserable, hambriento, harapiento
sin corriente, sin casa, sin colchón, con piojo, con sarna. Así me interesa, porque así tú necesitas de mí, de mi bondad, de lo que yo te dé. Así tus reclamos son que yo te baje la factura de la luz. O tus reclamos son que yo te dé una librita más de pollo. O tus reclamos son que yo te haga unos carnavales. Tu reclamo nunca va a ser libertad, porque tú no conoces qué es eso. Yo no permito que tú lo conozcas, pero yo vivo de los que la tienen. Y mi enfoque y la empresa es vivir de los que la tienen. El enfoque del empresario, que además yo voy a premiar y yo le voy a dar un viaje y le voy a decir que lo está haciendo bien, es virarle la cara al pueblo. Olvídate del cubano, olvídate de tu familia, de tu amigo, del barrio. Ese no tiene un peso. Ese no es el mercado objetivo. Esa demanda la controlamos nosotros. Esa demanda la apedreamos nosotros, la apaleamos nosotros, la reprimimos nosotros, la encarcelamos nosotros, la asesinamos nosotros. Necesitamos la que no podemos controlar, la que está afuera, porque esa es la que produce billete, el billete que nosotros necesitamos para permanecer en el poder, para seguir comprando armas, para seguir teniendo policía, represores, para seguir teniendo seguridad del Estado, para seguir teniendo cámaras en todas las esquinas, para seguir teniendo cárceles donde meter al que se subleve de toda esta esclavitud forzosa que yo tengo en mi coterráneo, en los cubanos que no han logrado salir de Cuba. Pero todo eso que yo dije es lo que él está confesando ahí. Pero vamos a seguir para que el que no lo vio hasta ahora termine de verlo. Siga ahí, George. Pensarlo para ese contexto, porque eso cambia muchas cosas. Eso cambia muchas cosas. Nosotros la utilidad en el mercado exportador no la podemos manejar igual que manejamos la utilidad donde nosotros controlamos la demanda, porque en el mercado exportador no controlamos la demanda, controlamos nada más que la oferta. Y la oferta tiene que ser en ese sentido. Y ese es un cambio, ¿no? Y el otro cambio es el cambio tecnológico permanente, que también hay que saberlo. Es decir, que las empresas van cambiando en tecnología a una velocidad que no había sido vista nunca antes. Entonces, quiere decir, ¿qué cosa significa esto? Bueno, el cambio tecnológico es verdad que es mayor productividad, pero el cambio tecnológico es riesgo. Porque tú tienes que arriesgarte a desarrollar un producto o servicio que cuando lo estás desarrollando tú no sabes qué dinero te va a dar. Entonces ahí tenemos que nosotros ponerle un matiz a obsesionarnos con una planificación que no es posible, porque el planeta no la permite. Es decir, el empresario tiene que saber administrar riesgos y meterse en cosas, ¿no?, que tú no le puedes decir al funcionario que... Para ellos, en una planificación que no es posible. En otras palabras, el socialismo es imposible. Lo ha dicho él. O sea, lo dijo Agustín Laje, el hermano de Carlos Laje. No, Manuel Milanés lleva ya un par de años diciéndolo y tanta gente lo ha dicho tanto tiempo y nada, es voz populi que el socialismo es imposible, pero él lo dice en Televisión Nacional. No me pongas a planificarme que yo me voy a enfrentar a la realidad. Tú me puedes planificar cuando yo estoy con los miserables, porque a los miserables tú le das una libreta y yo sé que le doy 5 libros de arroz y ya. Y además yo sé que le aplico el 2.40 a todo lo que está en la tienda en MLC y como no hay ningún lugar donde comprar, tienen que comprar ahí. Y ya, esa demanda yo la controlo. Pero cuando tú me mandas a salir al exterior, al mundo libre, a la economía de mercado, no me puedes planificar porque yo tengo que asumir riesgos. Yo no tengo que asumir riesgos tecnológicos para que el cubano viva mejor. No, a mí qué me importa. Yo no tengo que asumir riesgos tecnológicos para que el cubano se vista mejor, coma mejor, o se transporte mejor, o tenga energía siempre. No. Esos riesgos tecnológicos a mí no me importa porque no lo voy a cobrar. Es a fondo perdido. Porque ¿qué me da a mí que el cubano viva bien? No me da nada. Es más, me pone en peligro porque mientras mejor viva, más tiempo tiene para pensar cómo salir de mí. Y más claridad tiene para ver que yo soy un tirano que hace 63 años le estoy chupando la sangre y vendiéndola. Chupando la sangre y vendiéndola literalmente. 800 millones de dólares se ha vendido en sangre en los últimos 20 años por el régimen. Bueno, pero el reclamo de estos empresarios, de estos funcionarios es: no me puedes hacer una planificación excesiva cuando yo voy a enfrentarme a la vida real, a donde yo no controlo. Tengo que asumir riesgos. Sigue ahí, George. No, dentro de 4 años y 3/4 esto va a dar tanto dinero. Eso no lo sabe nadie. Entonces, y eso influye en las estrategias empresariales. Por eso, si tenemos un directivo en la empresa que está claro,
Bueno, que primero tienen que repartir utilidades, yo no tengo nada en contra de eso. No. Cuidado con los televidentes que piensen que yo no estoy de acuerdo con repartir utilidades. tampoco. Repartir utilidades es un concepto de socialismo, ¿no? Por eso el trabajador es dueño. La riqueza ¿no? que se crea. Es dueño, no es asalariado. O sea, cuando tú recibes el salario, ese es tu salario. Cuando tú recibes utilidades, tú estás cobrando como dueño de la empresa. Bueno, y cómo el que no... Para ahí, ven cómo mienten. El trabajador es dueño en el mundo libre cuando tú puedes comprar en la bolsa, en un fondo de inversiones, donde sea acciones de otra compañía. Ahí es que tú eres dueño. Ahí es donde una persona que puede ser un maestro, un bombero, un policía, sencillamente compra acciones de una compañía y ya. Y es dueño, porque tiene una cuota, tiene una participación en acciones en una compañía. Ahí es que es dueño. Pero que tú repartas las utilidades que además se planifican, que además tú me decides lo que yo como, lo que yo compro, dónde vivo, con quién como, con quién puedo hablar, qué no puedo decir. Yo no soy dueño de nada. Qué mentira que en el socialismo el trabajador es dueño. En el socialismo el trabajador es esclavo. Si la teoría de valor trabajo dice que lo único que puede generar la utilidad es la diferencia entre lo que produce el trabajador y lo que el capitalista o el empleador le paga, y eso es plusvalía, entonces ¿de qué vive la empresa socialista si no es de pagarle menos al empleado? Basado en su misma teoría, la empresa socialista es explotadora, porque como único puede tener utilidad basado en su teoría, que es mentira, por supuesto. El valor no es objetivo, es subjetivo. La teoría de utilidad marginal borró con la utilidad de valor trabajo, por supuesto. El mismo Marx murió sabiendo que era mentira lo que había dicho. No lo pudo probar. Pero ellos se agarran de eso, pero ellos están confesando que como único vive una empresa estatal socialista es explotando al trabajador, porque según ellos, según la teoría marxista de valor trabajo, que la plusvalía se basa en dejar de pagarle al obrero lo que en realidad produce en sus horas de trabajo. Pagarle menos de lo que produce. Esa es la explotación del hombre por el hombre llamado por Marx. Entonces, en su teoría marxista, la empresa estatal socialista es, confesa, explotadora del hombre por el hombre. Es explotadora, el Estado explota al obrero. O sea, ahí ven la dualidad. Están en un dilema. Si quieren tener prosperidad, si quieren generar dinero sin que nadie se lo regale, porque nadie en el mundo cree en ello, ya han saqueado al 90% de las potencias, a todo el mundo le deben en el mundo, a todo el que tiene dinero Cuba le debe, como ya no tienen a quien pedirle regalado, porque ellos piden prestado y después no pagan, o sea, como no tienen a quien robarle, entonces tienen que enfrentarse al mercado y tienen que enfrentarse a exportar bienes y servicios. Pero para tú enfrentarte a exportar bienes y servicios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener una dualidad? ¿Vas a tener una economía capitalista? ¿Vas a tener una empresa capitalista para exportar y socialista para vender al mercado interno? Ahí ellos tienen un dilema muy grande. Y ese dilema no viene por la economía, es político. Y ese dilema es político porque el empresario que tiene la posibilidad de tomar decisiones va a tener recursos. Si tiene recursos se le va a virar. Y si se le vira con recursos le gana. Porque por lo único que ellos están en el poder es porque todos los recursos lo concentran. En el momento que el cubano tenga recursos, sin propiedad privada no hay libertad. Y ellos lo saben, por eso no la dan. Además, claro, crean toda esta falacia que tiene que ser un empresario, un funcionario que esté preparado, que asuma riesgo. No lo va a hacer, porque va preso además, porque nunca lo ha hecho. Porque todo el que está frente a una empresa hoy en Cuba, que tenga 2 años, 3 años, 5 años, ya se adaptó, ya sabe cómo manejar en su empresa sus números con el auditor, con el económico, con el comprador, con el comercial, con el de combustible, con todo el mundo, con el que viene de arriba, con el jefe que lo apadrina. Ya creó su mecanismo para ganar dinero. Y ese mecanismo no lo va a cambiar para asumir un riesgo, para salir a la exportación. No existe, es mentira. Y después, porque como hablan de corrupción y como hablan de la sensibilidad y del hombre nuevo, el socialismo por naturaleza es corrupto, porque en el libre mercado, en la propiedad privada, la corrupción es mínima. ¿Por qué es mínima? Porque nadie se roba a sí mismo. En la propiedad privada la corrupción puede ser de un funcionario, de un empleado hacia el dueño. Tú tienes la capacidad de tomar decisiones, tú estás ahí a tu nivel, tú estás en control de tu negocio y es más difícil que prospere la corrupción. ¿Dónde pasa la corrupción en el mercado libre? Donde el Estado interviene,
donde el Estado interviene, donde hay que tener una licencia, donde hay que tener un permiso, donde hay que tener una concesión. Eso también pasa en los países democráticos y en la república, no solamente en los países, en las dictaduras, porque hay estados, que eso pasa en los Estados Unidos, eso pasa en América Latina, pero no es el libre mercado, es la intervención del Estado, porque la naturaleza del Estado es la corrupción, porque es el manejo, es la posibilidad que tiene un funcionario de concederte algo, que por lo general te pide algo a cambio, sino un favor, un agradecimiento, un voto, porque esa es la naturaleza humana. Y además porque es la condición de la intervención del Estado, que es el monopolio de la violencia. Así que esa falacia de que dentro del socialismo es que se puede crear el hombre nuevo porque es desinteresado, es una mentira, es imposible, es antinatural. El hombre es interesado por naturaleza. Si no fuéramos interesados, no hubiéramos salido de las cavernas. No existe el desarrollo sin interés. Tú tienes el interés de mejorar, de prosperar, y en tu interés de mejorar y prosperar, tú tienes que servirle a otro, tú tienes que servirle al prójimo para que te compense con su dinero. Así que te caiga bien o mal, tú lo tienes que hacer bien. Esa es la superioridad del capitalismo, esa es la superioridad de la economía de mercado, del libre mercado, sobre el socialismo y sobre la intervención del Estado. En fin, un feto que nació muerto, un bebé que nació muerto, no, ninguna posibilidad de dar esperanza, no hubo economía en ese programa, no hubo economía, lo que hubo fue política y lo que hubo fue retórica de funcionarios que están pidiendo a gritos, aunque ellos no lo quieran decir tácitamente o aunque ellos incluso ni sepan que lo están pidiendo también libertad. Lo que pidió ahí Laje fue libertad. Libertad de decisión en una compañía, libertad de mercado, da libertad de funcionamiento. Para que un funcionario pueda tomar buenas decisiones tiene que tener libertad, que no lo planifiquen, que no le digan dónde comprar, a quién vender, que no le digan cuándo comprar, cuándo vender, qué comprar, qué vender. Eso es lo que están pidiendo ellos. Ahí en Televisión Nacional también pidieron libertad, lo cual ya te asegura que no hay ninguna capacidad, no hay ninguna posibilidad que mientras estén esos dinosaurios en el poder, en Cuba haya prosperidad. Y mucho menos, o sea, no estoy hablando de la macroeconomía, no estoy hablando de la economía estatal, estoy hablando del pueblo. Es necesario para ese régimen que al pueblo le vaya mal. Para ellos permanecer en el poder, tienen que haber millones de Amelia. Tienen que haber millones de madres que no sepan qué darle a su hijo, millones de padres que no sepan qué darle a sus hijos, dónde dormir, qué comer, cómo vestirlo, dónde sacarlo a pasear, qué caramelo darlo, cómo hacerle un cumpleaños. Es necesario por el socialismo, es necesario por el comunismo, es necesario por el régimen cubano que ellos vivan así, porque es la única forma de mantener el control. Así que eso no lo van a ceder. Así que ahí está. Cuadrando la caja, lo que han hecho es demostrar el descuadre que tiene la economía cubana.